Hola, ¿qué tal? Si te vas a dedicar a escribir y empiezas a percibir ingresos por tu actividad, posiblemente te surjan dudas sobre si has de darte de alta en Hacienda, en qué epígrafe por la actividad económica que estás realizando, qué obligaciones fiscales y tal vez lo más importante, si debes darte de alta como autónomo. Pues de eso es de lo que te voy a hablar hoy, de todas las obligaciones que tienes desde el punto de vista fiscal y laboral. La mayoría de los escritores no se dan cuenta de que sus memorias, su colección de cuentos, su libro o su novela pueden aportar dinero en sus cuentas, aunque sea una pequeña cantidad. Y si tienes ingresos por tu obra, has de cumplir con ciertas obligaciones que son las que te voy a contar. El primer escollo a superar para aclarar el punto de la renta de los escritores es el hecho de que gran parte de los escritores no conciben la idea de lucrarse de esta actividad. Lo toman como parte de su expresión artística y no como una forma de lucro. Y puede verse así si las entradas de dinero por ser escritor no representan una actividad económica formal. Aunque muchos escritores solo quisieran dedicarse al arte de escribir, la realidad es que hay muchos otros procesos y decisiones que se deben tomar a la hora de comercializar un libro, y esto sí que pueden tener repercusiones más adelante. Una de estas está relacionada con los ingresos generados, pues, por ejemplo, por la publicación de un libro y todos los impuestos ligados a las ventas. Pero para aclarar todo esto, voy a empezar dando la definición de algunos conceptos de una forma muy sencilla. Lo primero, ¿a quién se le considera escritor? Cualquier persona que se dedique a escribir puede considerarse escritor. Aunque para Hacienda es importante entender quiénes son considerados escritores. Estos profesionales, para tener una serie de obligaciones, como después te comentaré, deben darse de alta en Hacienda y en la Seguridad Social. Y como no, van a tener una serie de obligaciones periódicas en cuanto a la presentación de impuestos. En lo que respecta a los escritores profesionales, estos son definidos como personas que reciben ingresos a través de la escritura. Esto agrupa tanto a escritores de artículos de periódicos o revistas, así como escritores que publican y venden libros. Una manera muy común de definir a un escritor en España es aquella persona que haya publicado y recibido ganancias por lo menos de 5 libros, así como aquellas personas que reciban generalmente más del salario mínimo interprofesional al mes en concepto de su trabajo como escritores. Y ya te anticipo que tú podrás considerar que escribir para ti no es una profesión sino una afición o hobby, pero para Hacienda está claro que si percibes unos ingresos con habitualidad, pues vas a tener que darte de alta y cumplir con tus obligaciones fiscales. Y como después veremos, también tendrás la obligación de darte de alta de autónomo. La principal pregunta, la que más preocupa a todos los escritores es: antes de continuar, me gustaría contarte algo muy importante, sobre todo si te gusta el contenido que creamos en ASEPYME. La gran mayoría de nuestras visualizaciones provienen de no suscriptores y para nosotros es muy importante que estés suscrito y sobre todo que actives las notificaciones. De esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos que estoy seguro que te aportan mucho valor. ¿Tiene que darse de alta como autónomo un escritor? Esta, como te decía, es una pregunta muy común entre muchos escritores. La verdad es que si estás percibiendo ingresos recurrentes, sin importar la cantidad de dinero que percibas, debes de darte de alta como autónomo. Aunque previamente deberás de haber tramitado tu alta en Hacienda. Hay que tener en cuenta que no importa la cantidad de dinero que percibas, pero sí la constancia con la que éste se recibe. Siempre que un escritor perciba habitualmente ingresos derivados de sus publicaciones u otras actividades relacionadas con, como puede ser congresos, charlas, debe darse de alta como autónomo. En la Seguridad Social se expresa de manera clara que los escritores se encuentran dentro del régimen especial de trabajadores denominados autónomos, siempre y cuando reciban dinero de esta profesión, sin importar si es poco o mucho. Y llegados aquí, te surgirá la duda de si cobras pocos ingresos, ¿tienes obligación de darte de alta? Entonces, ¿qué sucede si un escritor cobra menos del salario mínimo interprofesional? Bueno, es importante que se entienda que aunque la cantidad de dinero que se percibe es importante, lo es también y quizá más, es la habitualidad de la recepción de dichos ingresos para que te plantees si darte o no darte de alta como autónomo. Por tanto,
si estás recibiendo con habitualidad ingresos por tu faceta de escritor, tendrás que darte en Hacienda, modelo 036 o 037, y acto seguido deberás de darte de alta como autónomo en la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero dentro de lo que cabe, voy a darte una buena noticia, o mejor dos. La primera es que todos los trámites de alta, tanto en Hacienda como de autónomo, te los puede gestionar un punto PAE totalmente gratis. Y la segunda es que en la actualidad puedes acogerte a la tarifa plana, si estás escuchando este vídeo en el 2022, o a la tarifa reducida si te das de alta con posterioridad. Con la tarifa plana, el primer año se pagan solo 60 euros al mes de autónomo y con la tarifa reducida 80 euros al mes. Llegados aquí te preguntarás, ¿y entonces qué obligaciones fiscales tiene un escritor? Bueno, los impuestos que un escritor debe pagar dependerán en gran medida de quién tiene los derechos de explotación de sus obras. Dependiendo de si el autor explota sus obras de manera personal o si se venden sus derechos, el pago de los impuestos puede variar. No solo los tipos de impuestos pueden variar, sino también los impuestos en sí. En primer lugar, tenemos el alta en el impuesto de actividades económicas. El impuesto de actividades económicas, o IAE, es el primero de los impuestos de los escritores y se aplica a aquellos siempre que realicen una actividad económica. La definición que le da Hacienda a la actividad económica es que se realiza una actividad económica cuando un contribuyente ordena por cuenta propia medios de producción y recursos humanos o uno solo de ambos, siendo su finalidad la de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Este impuesto es gestionado por los ayuntamientos y tiene carácter obligatorio para todos aquellos que realicen una actividad económica. Aunque puedes estar tranquilo, ya que aunque estés de alta en el impuesto sobre actividades económicas, no vas a pagar por ello, ya que los autónomos están exentos. Algunos de los impuestos que se controlan con el impuesto de actividades económicas son el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el valor añadido. Veamos el primero de ellos. En el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, si el autor ha cedido los derechos de su obra o una figura como una editorial a otra persona, los ingresos que obtenga serán considerados de la misma manera como se haría si fuese un salario de un trabajador. Por otra parte, si el escritor se encarga por su cuenta de la distribución de sus obras, los ingresos se considerarán como afectos a una actividad económica. Y cuando se ceden los derechos por un escritor, el porcentaje de retención que se debe practicar es el 15%. Otro de los impuestos es el IVA. En lo que respecta al IVA, si el autor ha otorgado los derechos de explotación de sus obras, pues estará exento del pago del IVA. Esto está regulado en la ley y protege a una variedad de artistas entre los que se incluyen también pues, los escritores. También los derechos de autor pues, van a quedar exentos de este impuesto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si se trata de un autor que se encarga por sí mismo de la edición y publicación de sus obras, sin entregarle los derechos a otros, aquí sí que tendrá determinadas obligaciones en materia de IVA. Como te decía, los derechos de autor estarán exentos de IVA. Por ejemplo, si el escritor vende sus libros en alguna plataforma digital, Amazon, digamos, por ejemplo, o está comercializándolos otra persona, será el último vendedor el que declare y pague los impuestos. Por su parte, el escritor que comercialice sus obras propias en su página web o de manera directa sí que deberá declarar ese IVA. Y el porcentaje de IVA a aplicar normalmente es del 4%. Los libros, periódicos y revistas que no contengan única y fundamentalmente publicidad tributan a tipo superreducido, al 4%. Incluidos aquellos en formato electrónico digital, así como los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente con estos bienes mediante un precio único. Y tal vez te preguntes si existen diferencias de vender el libro el escritor directamente a venderlo en una plataforma. Bueno, como ya te he dicho, sí existen algunas diferencias en cuanto a la declaración y pagos de los impuestos. Por lo general, estas diferencias están relacionadas con quién percibe la mayoría de las ganancias de la publicación de la obra. Si un escritor entrega los derechos de sus obras o publicaciones para ser vendidas en alguna plataforma, entonces el escritor no deberá hacer declaración. En estos casos, el pago de los impuestos como el IVA serán responsabilidad de otros. Esto es porque será el último en la cadena de comercialización el responsable de ese pago.
Por ejemplo, si vendemos nuestro libro a través de Amazon, será Amazon quien liquide el impuesto por nuestra obra. Y llegados aquí, tal vez te preguntes, ¿y qué sucede con los derechos de autor? La importancia de los derechos de autor es aún mayor cuando vamos a trabajar con una editorial. En ese caso, la editorial tiene la responsabilidad de pagarle al escritor una parte de las ganancias por la venta de la obra. Sin embargo, para que la editorial te haga el pago correspondiente, tú como escritor necesitarás firmarle un recibo. Estos ingresos se consideran como rentas de trabajo parecidas a las percibidas por un trabajador con un salario. Por otra parte, si has decidido hacer la publicación por tu cuenta, esos ingresos serán considerados como un ingreso de rendimiento de una actividad económica tuya. Y en estos casos las obligaciones fiscales serán las mismas que las de cualquier otro autónomo. Es importante recordar que en lo que respecta al IVA, los derechos de autor están exentos. Y si ya estás jubilado, posiblemente te preguntes ¿qué sucede si soy escritor jubilado? Bueno, anteriormente muchos escritores eran víctimas de reclamaciones por parte de la Seguridad Social por estar cobrando ingresos estando jubilados. Sin embargo, hay ahora una buena noticia para los escritores. Desde 2019 se han producido cambios importantes. Estos afectan a los escritores que cobran pensiones de jubilación, pero que siguen obteniendo ganancias de sus obras o escribiendo nuevas obras. A partir del 2019 se declaró legal que los escritores jubilados pudiesen cobrar una pensión y compatibilizarla con su trabajo como escritores. Por lo tanto, ahora todo escritor puede solicitar su jubilación y seguir trabajando. Espero haberte aclarado todas las dudas relacionadas con los impuestos que tiene que pagar un escritor, pero si sigues albergando algún tipo de duda, puedes contactar con nuestro equipo de abogados, quienes intentarán solucionártelas.